Por favor, recreen una escena en su mente con la siguiente información. Una mujer golpeando un saco de boxeo. Al lado está su entrenador sometiéndola a presión psicológica para que lo golpee con más fuerza. Pasados unos minutos, el entrenador le dice que es suficiente, la aplaude, la felicita, le dice que efectivamente está lista para ir al campeonato. Tengan esta imagen fija en su mente y compárenla con el evangelio de hoy. Está Jesús en una población habitada por gente que no es judía. Tradicionalmente los judíos han llamado paganos a quienes no comparten su misma fe. Esto lo vemos en el mundo bíblico, por ejemplo. ¿Qué pasa entonces? En este lugar hay una mujer que no es judía y grita: Jesús, ten compasión de mí, Señor, hijo de David, le dice. Mi hija tiene un demonio muy malo. Jesús tiene una primera actitud de no responder en absoluto. Entonces los discípulos se le acercan: Maestro, está gritando, atiéndela. Viene una respuesta más elaborada, pero chocante de Jesús. No he sido enviado más que a las ovejas descarriadas de Israel, es decir, a los judíos. Pero Jesús, ¿por qué dice esto? Jesús, el que tiene amor para todos, ¿por qué ahora esta actitud tan desconcertante? Tenemos que entender que Mateo, el evangelista Mateo, a quien pertenece este relato, escribe a una comunidad cristiana que viene del judaísmo. Entonces, poco a poco, con un proceso, quiere ir abriendo sus horizontes hacia la idea de la salvación universal, pero dándoles la prioridad de que entiendan de que Jesús se hace hombre en una historia que es concretamente la del pueblo de Israel. Jesús es judío. De allí saldrá la salvación para todos, pero esa salvación comienza a originarse en un judío llamado Jesús de Nazaret. Resulta que está la segunda respuesta de Jesús, podemos entenderla como pedagogía de Mateo para ir abriendo la mente de sus destinatarios. Y viene la actitud de la mujer de nuevo: Señor, socórreme. Y viene una tercera respuesta que esta sí es muy chocante. Era muy común escucharla en judíos fanáticos, y Jesús no era un judío fanático. Jesús trataba a la gente con amor. Pero Jesús le va a decir: no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Ya estamos entendiendo el contexto y la fuerza de estas palabras. Aquí la mujer no se detiene, ella va por lo que va a recibir de manos de Jesús, el sanador, el que pasa haciendo maravillas por donde camina, va a pedir la liberación espiritual de su hijita, la curación de su hija que está sufriendo mucho. Una mujer con entrañas de madre, que está por encima de su propio ego, que no tiene miedo del fracaso y que tiene fe, que va con la certeza de recibir, porque lo que está pidiendo es para bien de alguien, en este momento de alguien muy querido, de su hijita. Dios quiere que estemos bien. Por eso cuando pidamos por la sanación de alguien, pidamos con fe de recibir, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como sanó a tantas personas de las cuales nos habla el Evangelio, nos puede sanar hoy. Jesús en ese momento le dice: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en ese momento quedó curada su hija, que seguramente estaba en ese momento en casa, sufriendo, padeciendo, atormentada, y en ese momento recibe la paz y la sanación de Jesús, que ni siquiera la ha tocado, que ni siquiera se ha dirigido directamente a ella. No, es por la fe de esa mujer en donde acontece el milagro. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús es el entrenador que
cuando nos da alguna respuesta que no es la que esperábamos, nos está fortaleciendo y nos está abriendo la capacidad para un regalo grande. Esta mujer necesitaba ampliar la capacidad de su fe porque el milagro iba a ser muy grande. La sanación de su hija, la liberación de su hija, que tenía un demonio muy malo. Qué bonito esto. En la vida encontraremos muchas respuestas chocantes, pero en medio de todas ellas, Jesús lo que está haciendo es generar en nosotros, suscitar en nosotros la fe. Y la fe grande para milagros grandes. ¿De qué tamaño es nuestra fe? Dejemos que Jesús nos haga una ampliación de la capacidad de fe, de la capacidad de creer, de la capacidad de amar. Y que nosotros seamos capaces de ir por lo que vamos. Seamos capaces de no detenernos en el camino. Seamos capaces de seguir gritando con fe. Porque la insistencia pone de manifiesto la fe. Y esto es orar. Dios los bendiga. No dejen de gritar, no dejen de pedir, que Jesús lo que quiere es abrir nuestra capacidad de fe para poder recibir la magnitud de los regalos, de los milagros, de las obras que tiene en favor nuestro. Dios los bendiga.